¿Qué tal? En esta ocasión vamos a hablar acerca de lo que son los vectores. Antes que nada, los vectores los vamos a plasmar dentro de un plano cartesiano. Un plano cartesiano no es más que una representación gráfica del espacio. En este caso tenemos un plano cartesiano bidimensional que está conformado por los ejes X y Y. En este podemos observar que las cantidades positivas del eje X se encuentran del lado derecho, mientras que las cantidades negativas se encuentran del lado izquierdo. Y para el eje de las Y, los valores positivos están en la parte de arriba y los valores negativos se encuentran en la parte de abajo. El plano cartesiano se divide por cuadrantes. En este caso, tenemos 4 cuadrantes. En la parte superior a la derecha tenemos el cuadrante número 1, el cual va a tener valores positivos tanto de X como de Y. Por su parte, el cuadrante número 2 va a tener coordenadas con valores negativos para X y valores positivos para Y. El cuadrante 3, sus coordenadas serán con valores negativos en X y valores negativos en Y. Y el cuadrante 4 con valores positivos en la coordenada en X y valor negativo para Y. Estos están acomodados de esta forma porque dividen a la circunferencia en 4 partes contando los grados en el sentido opuesto a las manecillas del reloj. De tal forma, sobre el eje positivo de las X vamos a tener en los grados 0 y 360, que es donde empieza y finaliza una circunferencia. Cada cuadrante va a estar comprendido por 90 grados. Por eso el cuadrante 1 se encuentra entre 0 y 90 grados, siendo 90 grados la posición exacta sobre el eje positivo de las Y. Aquí lo podemos notar. Y si nos damos completamente una media vuelta, pues llegaremos a los 180 grados y estaremos en el eje de las X, pero con sentido negativo. Ahora bien, podemos observar que inclusive estos ejes pueden ser indicados en lugar de grados, se puede indicar con las orientaciones geográficas. En este caso, pues aquí se están manejando las 4 orientaciones de la roseta de los vientos, las cuales nos ponen al norte y el sur sobre el eje de las Y, el norte en sentido positivo, el sur en sentido negativo, y el este y el oeste estarán sobre el eje de las X con sentido positivo y sentido negativo respectivamente. Un escalar no es más que un punto dentro de la gráfica. Los escalares tienen una magnitud, pero no tienen dirección y tampoco tienen sentido. En este caso tenemos dos puntos A y B, A minúscula con coordenadas 4 y 5. ¿Qué significa esto? Que tenemos 4 espacios avanzados en el eje X y 5 espacios avanzados en el eje Y. Mientras que para la coordenada del escalar B menos 5,2 estaremos avanzando 5 espacios en sentido negativo sobre el eje X y 2 espacios en sentido positivo en el eje de las Y. Para que nosotros tengamos un vector, en una gráfica, el vector es una unión entre dos o más puntos, dos o más escalares. En este caso, si partimos desde el origen hacia el escalar con la coordenada 4,5, podemos trazar esta flecha desde el origen que va hasta este punto A minúscula
Y entonces tendremos el vector A, el cual tendrá un módulo o magnitud que está representado por la longitud total de la flecha. Este mismo va a tener una dirección. Esa dirección está marcada por este ángulo que se cuenta a partir del eje positivo de las X. Y siempre haciéndolo en sentido inverso a las manecillas del reloj. También va a tener un sentido. El sentido está marcado por la punta de la flecha. En este caso, la punta de la flecha está indicando hacia el cuadrante 1 de nuestro plano cartesiano. Entonces, recuerda, los vectores, a diferencia del escalar, también tienen magnitud, pero además tienen dirección determinada por su ángulo y un sentido que está determinada por la punta de la flecha. Como puedes ver aquí en la gráfica, se indica estas coordenadas que están marcadas avanzando 5 espacios en el eje de las Y 4 espacios en el eje de las X y se intersecta en este punto. Ahora, al hacer esto, podemos ver que el vector traza lo que es un triángulo rectángulo sobre la gráfica. En este caso, este vector va a tener componentes rectangulares AX y AY. Para el caso de AY, pues el valor va a ser de 5 y para AX su valor es de 4. Recuerda que cuando hablamos de un triángulo rectángulo, podemos aplicar leyes trigonométricas, como lo son las leyes de seno, coseno y tangente, teniendo en cuenta que el ángulo va a estar formado pegado al origen y entonces la componente AX va a ser el cateto adyacente, AY va a ser el cateto opuesto y en la resultante del vector, en este caso su magnitud A, va a ser la hipotenusa. Ahora bien, si quisiéramos saber cuál es el valor de este vector A, vamos a hacer las siguientes operaciones. Vamos a utilizar el teorema de Pitágoras, donde nos dice que el cuadrado de la suma de los catetos es igual al cuadrado de la hipotenusa. En este caso, lo que vamos a hacer es aplicar una raíz cuadrada a ambos miembros de la ecuación para despejar, en este caso, al vector A. En este caso, viene siendo el valor de la hipotenusa. Así, tenemos que A es igual al cuadrado de la suma del cateto opuesto, en este caso el cateto adyacente, más el cuadrado del cateto opuesto. Recordando que AX tiene valor de 4 y AY tiene valor de 5, sustituimos y tenemos que es la raíz cuadrada de la suma de 4 al cuadrado más 5 al cuadrado. Resolviendo, sabemos que es 16 más 25, lo cual nos da 41. Sacando la raíz cuadrada de este valor, tenemos que la hipotenusa entonces tendrá una magnitud de 6.403 y esa magnitud es el valor de nuestro vector. De tal forma, aquí lo tenemos, nuestro vector resultante, en este caso el valor de la hipotenusa es 6.403 y aquí están marcados los valores de cada uno de los catetos. Ahora, para reconocer la dirección de nuestro vector, es decir, el ángulo, vamos a utilizar la función tangente, dado que la tangente de un ángulo es igual al cateto opuesto sobre el cateto adyacente. Como ya te había mencionado, en este caso, la componente en Y viene siendo el cateto opuesto y la componente en X es el cateto adyacente. Por lo tanto, vamos a sustituir y en lugar de cateto opuesto ponemos AY, en lugar de cateto adyacente ponemos AX. Entonces, la función quedaría tangente de teta es igual a 5 sobre 4.
esta tangente está multiplicando al ángulo, entonces la vamos a pasar del otro lado dividiendo. Recuerda que un valor que pasa dividiendo también se puede representar con un exponente a la menos 1. En este caso quedaría que el ángulo es igual a la tangente menos 1 de 5 cuartos, o si lo quieres en fracción decimal sería 1.25. Resolviendo esta operación vamos a tener que el ángulo de nuestro vector es de 51.340 grados. También podemos tener ejercicios donde en lugar de que nos estén indicando los valores de los catetos, o es decir, de los componentes rectangulares de nuestro vector, nos pueden dar la magnitud del vector y su dirección. En este caso, nos está indicando este ejercicio que la magnitud de nuestro vector b va a ser de 6.5, es decir, es esta distancia. Y también que la dirección es de 125 grados. Nada más que aquí, dado que este vector está en el cuadrante 2, estos 125 grados no se encuentran aquí adentro del triángulo rectángulo. Recuerda que los grados se cuentan a partir del eje de las X, del eje positivo. Entonces tendría que ser todo este desplazamiento, en el cual se completan los 90 grados del cuadrante 1 y se le suman los grados que hay en esta parte para completar los 125 grados. De tal forma que seguimos manteniendo en la componente en X como el cateto adyacente y la componente en Y como el cateto opuesto. Para que puedas obtener el valor de cada una de las componentes, vamos a utilizar las siguientes funciones trigonométricas. Para el valor de la componente en X, vamos a multiplicar la magnitud del vector por el coseno del ángulo. Y para la componente en Y, va a ser el valor del vector por el seno del ángulo. Haciéndolo para la componente en X, tendríamos que 6.5 multiplica el coseno de 125, lo cual nos da un valor de menos 3.728. Ten en cuenta esto, ya que si hubieras utilizado el ángulo suplementario que se encuentra aquí adentro, te hubiera dado la misma cantidad, pero con un sentido positivo. Esto hubiera querido decir que estarías poniendo tu desplazamiento en X del lado derecho del eje, lo cual sería completamente erróneo. ¿Por qué? Porque no se está dirigiendo este vector hacia el cuadrante 1, sino que se está dirigiendo, o más bien está en el cuadrante 2. La operación para la componente en Y sería 6.5 por el seno de 125, que nos da un valor de 5.324. Y así ya tenemos el valor de sus componentes. Pudiéramos comprobar el resultado aplicando el teorema de Pitágoras, donde elevamos cada uno de estos valores de los catetos al cuadrado, los sumamos y luego le sacamos raíz cuadrada. Y nos tendría que salir un valor muy aproximado a el de la hipotenusa, o el valor de la magnitud del vector, que es de 6.5. ¿Qué pasa cuando tenemos un sistema de vectores? En este caso, vamos a hacer un ejercicio que es la suma de vectores con el método del polígono. El ejercicio nos dice que una partícula, o si quieres llamarla un barco, ¿sale?, se desplaza el primer día 400 metros hacia el este. Entonces, como nos está diciendo que es hacia el este, recuerda que el este está ubicado exactamente sobre el eje de las X. Entonces se está desplazando sobre el eje de las X sin moverse en el eje de las Y, en una magnitud de 400 metros. Al segundo día, avanza hacia el norte 250 metros.
En el tercer día avanza 400 metros en dirección noroeste. Y el último día, el cuarto día, va a avanzar 200 metros en dirección al sur. Volviendo a checar esto, este, norte, noroeste y sur, pues podemos sacar los ángulos. Ya dijimos que del este es 0 grados, al norte serían 90 grados, al noroeste, como es justamente entre la mitad del norte y el oeste, eh, sería un ángulo de 135 grados. ¿Por qué? Porque son los 90 grados del cuadrante 1 más 45 grados del cuadrante 2. Nos dan los 135 grados. Y hacia el sur sería el opuesto del norte. Si hacia acá arriba son 90 grados, hacia abajo son 270 grados. Y entonces, sabiendo eso, pues hacemos la siguiente indicación de nuestros datos, ¿no? Para el vector A, su magnitud es de 400 metros con un ángulo de 0 grados. El vector B serían 250 metros con un ángulo de 90 grados. Y vector C, 400 metros con un ángulo de 135 grados. Y el vector D, 200 metros de magnitud con un ángulo de 270 grados. Recuerda que para sacar las componentes, como vimos en el ejercicio anterior, para la componente en X utilicemos la función coseno y para la componente en Y vamos a utilizar la función seno. En este caso, a esas funciones le vamos a multiplicar la magnitud del vector y el ángulo del mismo, ¿sale? Vamos a sacar la función con los ángulos del mismo. En este caso, tenemos que la componente en X sería 400 metros por el coseno de 0, nos da 400 metros. Y su componente en Y sería 400 metros, seno de 0 es igual a 0 metros. Es comprensible que nos salga 0 porque si vemos la imagen, sabemos que el vector A no se está desplazando en las Y, solamente se desplaza sobre el eje de las X. Asimismo, el vector B y el vector D solamente se están desplazando sobre el eje de las Y, no se desplazan en X. Entonces su componente en X debería de ser 0. Checamos y comprobamos que efectivamente tanto vector X como el D, su componente en X es de 0 metros porque no se desplazan en ese eje, solamente se están desplazando en el eje de las Y. Y para el vector C, que tiene una dirección hacia el cuadrante 2, o en este caso hacia el noroeste, pues va a tener exactamente la misma cantidad, pero ojo, hay un desplazamiento positivo en y un desplazamiento negativo en las X, porque está moviéndose hacia la izquierda. Y se comprueba, ¿no? O sea, el coseno de 135 por 400 nos da un valor negativo. Se está desplazando en X de forma negativa en una magnitud de 282.843 metros. Y para C nos da el mismo valor, pero con signo positivo. Para la componente en Y del vector D nos da menos 200 metros, pero eso tiene que ver porque se está moviendo en el sentido negativo del eje de las Y. Entonces, concuerda. Ahora, ya que sacamos las componentes de cada uno de nuestros vectores, lo que vamos a hacer es sumar todas las componentes en X y luego todas las componentes en Y para tener la componente en X y en Y respectivamente de nuestro vector resultante. ¿Cómo se hace eso? Pues bueno, te lo acabo de mencionar. La componente en X del vector resultante va a ser la suma de todas las componentes en X. En este caso, serían los 400 metros del vector X, 0, menos 282. Ojo, aquí cuidado con el signo. Más por menos se va a restar, más 0 metros. En total, nuestra componente en X va a ser de 117.157 metros.
Y para Y, haciendo el mismo procedimiento, vamos a tener que la resultante va a ser de 332.843 metros. Volvemos a aplicar el teorema de Pitágoras, donde a estos catetos los vamos a elevar al cuadrado y obtenemos que el valor de la resultante es de 352.860 metros. Hasta el momento ya conocemos la magnitud del vector resultante. Sin embargo, no conocemos la dirección. Para obtener la dirección, volvemos a aplicar lo que es la función tangente. Y en este caso, el ángulo nos va a quedar de 70.609 grados. Esto que acabamos de obtener es la resultante, es decir, el desplazamiento total. Ahora, se oye un poquito contradictorio. Lo que pasa es que el desplazamiento total no tiene que ver con la distancia total recorrida. ¿Por qué? Este barco, al final de cuentas, pues su distancia total sería la suma de todos estos metros, no importando la dirección, que en este caso nos daría un total de 1.250 metros de distancia total recorrida. Sin embargo, el desplazamiento, pues solamente fueron 352.86 metros. ¿Por qué? Porque es la distancia desde el punto de partida, que es el inicio del vector A, hasta el punto de llegada, que es el final del último vector de desplazamiento, en este caso del vector D. De tal forma, si este barco hubiera viajado de nuevo, hubiera habido un vector que llegara nuevamente al puerto de donde zarpó, pues entonces el desplazamiento total ahí hubiera sido cero. Entonces, no confundan el desplazamiento con la distancia total recorrida.